Nicolás y yo soy mi papá. Papapreneur Show. Episodios semanales con empresarios de habla hispana alrededor del mundo. Sean todos bienvenidos nuevamente a otro episodio de Papapreneur Show. Este programa es producido en su totalidad por Family Filmmaker. Family Filmmaker es nuestra compañía de producción audiovisual y prestamos servicios en inglés y en español, no solamente acá en Calgary, Alberta, sino alrededor del mundo. De hecho, antes de que le demos paso al invitado de hoy, queremos recordarle que una de las cosas que estamos haciendo con nuestros clientes es, aparte de la producción de videos y todo esto del área audiovisual, estamos ayudándolos a que inicien sus propios canales de YouTube, sus programas de entrevistas, sus podcasts y toda esta clase de temas que a algunas personas a veces les da un poquito de miedo comenzar. Entonces les estamos brindando herramientas para que sientan que los equipos que tienen en casa, por ejemplo su teléfono, iluminación que pudieran tener acá en su casa y cosas que no tienen que ir a comprar, son suficientes para comenzar. Así que si conocen a alguien que quiera comenzar con un programa de entrevistas o con un podcast o con Instagram Live y todas estas cosas, pueden escribirnos al correo que aparece en pantalla, que es podcast@familyfilmmaker.ca, y con mucho gusto vamos a compartir con ustedes toda esta información. Así que bueno, después de esta presentación le damos bienvenida a el entrevistado de la noche de hoy. Hoy es jueves 6 de agosto del año 2020. Este es el episodio 14. Quiere decir que ya pasamos la marca de los primeros 3 meses de transmisión ininterrumpida y estamos contentísimos de tener a el invitado de hoy. Viene desde Buenos Aires y su nombre es Jesús Parra. Jesús es emprendedor. Su profesión es arquitecto, está casado, es padre de 2 hijos y está desarrollando un concepto de gastronomía saludable. Pero dejemos que sea Jesús quien nos cuente acerca de su emprendimiento. Buenas noches, Jesús, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Un placer, de verdad que todo bien. Mira, La verdad que un placer estar acá en tu programa. Gracias por la invitación. a la orden, siempre a la orden. La gente se estará preguntando que en qué país está Jesús, que estamos de noche y es de día. Lo que pasa es que estamos grabando un día antes. Hoy es miércoles y este programa está transmitiendo el jueves. Fue la manera que pudimos coordinar con Jesús para que estuviera al aire con nosotros. Entonces, Jesús, ¿cómo te va? ¿Qué tal tu día hasta ahora? Bueno, mira, a esta hora pudimos concretar. Pero de verdad que bueno, con la diferencia de horarios también es bastante complicado. Pero bueno, aquí estamos y creo que es lo importante, ¿no? Que pudimos. Sí, mira, y por cierto que eres el segundo invitado que tenemos desde Buenos Aires. La semana pasada teníamos a un papá y está haciendo cosas muy chéveres en Argentina con respecto a guiar a los padres en el camino de la crianza respetuosa. O sea que sus iniciativas, como digo, cada papá que tiene un emprendimiento tiene algo que aportar, ¿sabes? No solamente a su comunidad, sino, cónchale, como un legado, como algo para hacer el mundo mejor. Y en ese sentido te pregunto, cuéntanos sobre tu emprendimiento, cómo se llama, en dónde está localizado y cómo estás haciendo para que el mundo sea mejor. Bueno, te cuento. Actualmente estoy, bueno, en la ciudad de Buenos Aires. Tengo aproximadamente 4 años que llegué a esta ciudad, la ciudad de la furia, como la denominan. Yeah. Sí. Bueno, nada, este emprendimiento comenzó, digamos, ahora aprovechando un poco todo este tema que sucedió lo de la pandemia, pues nada de esto estaba planeado, pero sí venimos desde Venezuela. Anteriormente contábamos con una cafetería y una panadería de comida saludable. Esa es la que me estabas Eh, contando que estaba en Santa Bárbara del Zulia, sí, ¿correcto? sí, en Santa Bárbara. Todo comenzó como una panadería tradicional y luego, bueno, de ver de que
el mundo se aproxima a otras tendencias en la parte alimenticia, pues decidimos emprender nosotros también. Digo nosotros porque, bueno, mi esposa también ha sido parte fundamental de todo esto, Ujú. en donde hemos creado un equipo de trabajo, de ideas, a ambos nos gusta la cocina. A mí se me da muy bien el tema de lo que serían las masas y todo lo demás. A ella la parte de los postres hecho sin ningún tipo de harina refinada, sin azúcares. Y bueno, nada, convertimos esa panadería como en un laboratorio de comida saludable, en donde, bueno, comenzamos a aprender y emprender algo que era desconocido para nosotros. O sea que en Y Venezuela bueno, tenían una locación física, tenían un sí, local. sí, sí. Sí, teníamos un local donde vendíamos desde la mañana hasta en la tarde. Todo tipo de, digamos, de alimentos que te podían servir para desayuno, almuerzo, meriendas. Teníamos té naturales de diferentes tipos eh, y jugos naturales. Así que bueno, hicimos como especie, como te digo, de un laboratorio donde comenzamos a crear cosas muy ricas para darle a las otras personas una opción a la hora de alimentarse, porque como te contaba antes, normalmente se tenía como medio satanizado un poco el tema de la comida integral, que no era buena, y pues nosotros descubrimos que sí era buena y digamos, eso fue nuestro aporte. Si nosotros que somos o una pareja joven, podemos decirle a los jóvenes también que comer rico y saludable se Sí. puede. De hecho te interrumpo un poco porque me parece, a ver cómo digo esto. Yo no tengo familia maracucha directamente, sin embargo, la familia de mi esposa, sí, tenemos muchos nexos con la República Independiente del Zulia, como le decimos nosotros echando broma. Y te lo digo así porque cuando dices que estaba satanizado el concepto, lo único que hago es pensar en toda esa clase de platillos típicos que lo que llevan es aceite y fritura Eh, y que a la gente le encanta, ¿sí? O sea, sí, como pero yo que, creo que sí, yo creo que todo forma parte de un balance, ¿no? Creo que obviamente a todos nos gusta ese tipo de alimentos. Igual, no sé, vas a una fiesta y obviamente te lo vas a encontrar, y si es maracucha más todavía. Pero creo que todo radica ahí, buscar el equilibrio. Por lo claro, menos nosotros siempre hemos tenido, digamos, como, lo volvimos como una rutina, comer bien de lunes a viernes y el sábado o el domingo, pues, podernos dar un permitido de comer una pizza, de comer algo que nos guste a todos. claro. Y no necesariamente, pues, estamos cayendo en algo que no es saludable, sino que estamos equilibrando 5 días de comer bien a una cena o algo que realmente te gusta, no va a pasar nada. Ahora, Jesús, te voy a hacer dos preguntas para que compartas con nosotros. La primera es, cuéntanos cómo surge el nombre, porque me parece un nombre súper, súper catchy, no sé cómo se dice eso en español, como pegajoso, creo, Sí, sí. porque es sencillo, es una palabra que todo el mundo conoce. Y aparte de esto, cuéntanos qué tan difícil fue transformarse desde un emprendimiento en el que tienes un local comercial hasta fast forward, cámara rápida, hasta lo que estás haciendo hoy en día, que hasta ahora no te he preguntado cómo estás operando, si estás cocinando desde casa o si alquilas una cocina industrial, ¿cómo es el cuento? Sí, mira, el nombre se nos ocurre porque, bueno, como bien lo dices, queríamos algo corto y algo pegajoso, algo que todo el mundo conociera y que no fuera difícil de olvidar. Así que, bueno, nada, comenzamos buscando un nombre de algún vegetal que fuera algo muy corto y que tuviera contenido. Y bueno, la espinaca, creo que la espinaca es sinónimo de contenido de muchas cosas, de vitaminas, de fuerzas y de todo lo que influye en la Ujú. parte de alimentos saludables. Y luego de eso, como te había comentado, nosotros, después de tener esta cafetería en Venezuela, yo decido migrar acá a Buenos Aires y luego bueno, mi profesión
es arquitecto, de desempeñar, digamos, mi profesión acá, siempre hemos tenido esa inquietud de no quedarnos con algo. Así que estábamos buscando, digamos, el momento apropiado como para comenzar a emprender nuevamente. Y una de las cosas que mejores nos sale, pues, es el tema de la comida saludable, que a ambos la disfrutamos, no tanto comerla y hacerla, porque son, creo que las dos cosas fundamentales. Claro, Y bueno, nada, aprovechamos todo este tiempo que todos tuvimos un break, digamos, como de reflexión por el tema de esto que está sucediendo de la pandemia. Todos tuvimos como unos momentos reflexivos ujú, y dijimos, bueno, creo que es el momento de iniciar nuevamente con lo que teníamos pausado, porque no lo olvidamos y nunca tampoco nos hemos quedado en el aparato de decir, bueno, nada, me conformo con quedarme solamente con esto que estoy haciendo. Creo que entre más cosas hagas, más oportunidades van a salir. claro. Porque al concentrarte solamente en una cosa, pues todo tu tiempo, quizás todas tus ideas son robadas por eso, o por ese oficio que estás haciendo, o por esa profesión que estás desempeñando. Pero mientras te ocupes cada vez más, obviamente van a surgir muchas más ideas, muchas más oportunidades. Claro, ahora una pregunta aquí, pensando contigo, ¿cuánto tiempo pasó desde que atendiste al último cliente en Santa Bárbara con tu panadería hasta que hiciste el primer envío o entregaste la primera bandeja de alimentos en Buenos Aires? Oye, yo creo que pasaron como casi 4 años. Pasó desde que nosotros cerramos ahora al primer envío. Y te puedo decir que la primera vez que hicimos el primer envío acá fue como la primera vez cuando vendimos en el local. Nos sentíamos con esa misma adrenalina de saber si el producto iba a gustar, si Sí, cuál iba a ser la reacción de las personas, ¿no? Porque aparte de eso, tratamos de trabajar con dos públicos, con el venezolano que nos compra acá y ujú. con el argentino, que muchas de esas cosas puede no ser familiar para ellos. ¿Sabes por qué te hago la pregunta, Jesús? Porque, como te decía fuera del aire, nuestro objetivo con Papapreneur Show es inspirar a otros emprendedores y a otros papás a que sientan y a que sepan que sí se puede. Y parte de esto no son trucos, no son juegos mentales, son más bien cosas en las que te das cuenta que la persistencia y la perseverancia de hecho marcan la diferencia, ¿sabes? Al comienzo de la entrevista me decías, pusimos en pausa esto, pero nunca dejamos de pensar en retomarlo. Y cuando lo retomas, te llenas como de una adrenalina, una cosa que es típico Eh, de cuando uno persigue su pasión. Entonces, por eso lo tomaba como ejemplo, porque aunque algo esté dormido y tú tengas esa iniciativa para seguir, eh, debes perseguir lo que te gusta hacer, ¿sabes? Se te da fácil. Las personas alrededor de ti te están diciendo, oye, ¿por qué no lo sigues haciendo? Hay una oportunidad de mercado, de repente viene el asunto de la pandemia, que sí, ha tenido muchas cosas negativas, hay implicaciones en la economía mundial, la salud de las personas, etcétera. Sin embargo, es un mundo de oportunidades. Cada vez que se presenta un problema, existe una cantidad de oportunidades por detrás o por debajo de ese problema. Y creo que eso es lo que nos acercó a ti y a mí para que tú pudieras estar en el programa hoy. Eres una persona muy joven, claro en el sentido de para dónde quieres ir y veo que el sentido de perseverancia también te caracteriza. Ahora, pregunta difícil para que compartas con nosotros. Cuéntame cómo es eso de trabajar con la esposa de uno, trabajar con la pareja de uno. Mira, de verdad que te puedo decir que en ese aspecto no las llevamos muy bien. Cada quien sabe al momento de hacer qué cosa, qué le corresponde a cada uno. Hay algo que, bueno, que se me olvidó responderte las preguntas que me hiciste, fue que nosotros estamos, sí, trabajando ahora desde casa. Obviamente, por todo este tema, acá seguimos digamos, en una cuarentena que ha durado bastante. Pero bueno, nada, comenzamos desde acá, desde casa, y la idea es en un futuro, pues obviamente retomar lo que en su momento teníamos.
buscar un local para poder emprender y seguir creciendo en este punto. Y bueno, de trabajar con mi esposa, pues te digo que al momento de hacer las actividades o al momento de hacer eh, todo esto, cada uno sabe cuál es la parte que tiene que hacer. Yo me voy a la parte de preparar las masas, de hacer todo este tema del armado. Por lo menos en los postres sí se lo dejo a ella. Es algo que ella le caracteriza lo que es el tema de los postres. Así que bueno, ese es el fuerte de ella. Y bueno, de verdad que trabajamos como un muy buen equipo. Somos dos personas que, bueno, nos compaginamos bastante en ¿Y todos quién lleva los la parte aspectos. operacional en el sentido de la parte administrativa? ¿Cómo hacer las cobranzas? ¿Cómo hacer los pagos? ¿Quién lleva la batuta financiera? Sí, en esa parte me encargo yo con respecto a que, bueno, con todo este tema, obviamente todos los pagos son de forma electrónica, así que se hace de esta manera, llevando el control en la parte financiera y en la parte de logística, me encargo yo. Luego está en la parte, digamos, del tema de las redes sociales, de lo que sería la parte de fotografía, de postear de atención al cliente lo lleva ella. Ella es comunicadora social, así que bueno, esa parte también a ella se le da muy bien. Claro. Y atención al cliente, los dos. Sí, atención al cliente los dos, sí. Cuéntame cómo están haciendo con los despachos. ¿Contratan a alguien? Por ejemplo, acá en Calgary hay un servicio que se llama Skip the Dishes y hay muchos servicios similares en el que las personas le compran a un comercio y llega algo como un mensajero de comida, vamos a decir. Existe Uber Eats, Skip the Dishes, y Sí, así. sí, acá hay varias plataformas que prestan ese servicio. Hay tres muy populares y nosotros lo que hacemos a través de al hacer el momento de la compra, coordinamos con el cliente. Ya, de hecho, bueno, las personas están bastante familiarizadas con el tema de los deliveries. Eh, También, bueno, el contexto que ahora es que la gente trata en lo menor posible de salir de su casa. Ujú. Así que bueno, eso se nos facilita. Y te digo que hay veces que son deliveries cerca que si tengo el tiempo disponible, pues me gusta llevar también el pedido, porque de esa forma también, sabes, hay un contacto con esa persona, de saber su impresión o su reacción al momento de recibir, porque Claro, sabe que también que quien está preparando muchas veces también puede ser el que lleva, así que es una bonita experiencia. está bien. Oye, no hemos tocado una cosa importantísima. Cuando estás trabajando desde casa, porque entiendo que te estás compartiendo tu rutina con un trabajo de oficina en la parte de arquitectura o construcción, y luego tú mismo te asignaste unos días para trabajar en tu emprendimiento. Cuéntanos un poquito sobre esa rutina y porfa también cuéntanos acerca de cómo haces para en todo el medio de todas esas cosas ser papá. Bueno, sí, soy arquitecto. Esa sería la otra parte de la balanza. Y estoy a cargo también de una obra. Desde que llegué acá en Argentina, eh, fue como un proceso y a Dios gracias que, bueno, a los 2 meses de haber llegado acá conseguí un trabajo en la parte de arquitectura. Me encargo de lo que sería la supervisión y la proyección de obras. Bueno, es una obra bastante grande. Y bueno, lo compaginé con el tema del emprendimiento. Le tengo dedicado, digamos, entre los días entre semana. Ahora estoy haciendo home office y en las tardes, todas las tardes, noches, estoy trabajando con el tema de espinaca. Y bueno, a veces de verdad que te digo, el cansancio es bastante, pero creo que a la final de todo esto, o de todo este revoluto que se puede armar, eh, la conclusión es que nos sentimos satisfechos porque, ¿sabes? No nos quedamos en el aparato, siempre estamos haciendo algo, siempre estamos buscando una solución y no quedarnos en ese problema. Eh, y eso lo aprendí acá. Cuando yo llegué acá, imagínate, después de allá ejercer
como arquitecto, tener mi negocio propio. Llegué Ujú. acá a Argentina y sabes que llegas desde Argentina o cualquier parte del mundo, sabes que llegas desde cero, Sí. que no conoces a nadie, que no tienes nadie que te va a recomendar y que no sabes qué va a pasar contigo. Es como un salto al vacío. Es decir, cuando hiciste Y el proceso migratorio, no fue porque había alguien esperándote o porque tenías una oferta de trabajo, más bien te lanzaste a ver si era una posibilidad. Y me imagino que luego, después de eso, te trajiste a la familia. sí, sí, bueno, imagínate cómo es la cosa, ¿no? Yo vine para acá, tenía solamente una persona conocía que estaba acá en Argentina. Era mi contacto como que para poder llegar. Y luego de que yo llego acá, esa persona, la única persona que conocía, se regresa a Venezuela. Tenía problemas familiares, así que yo quedé solo porque no conocía absolutamente a nadie acá. Y bueno, nada, comencé a buscar trabajo y lo primero que salió fue trabajar en un restaurante, lavando platos. Imagina, después de tener yo mi propio negocio, me tocó acá comenzar desde cero, pero yo en ese momento yo dije, bueno, mira, es un aprendizaje, es saber desde que lo que tenemos hoy lo podemos tener y el día de mañana ya no está. Y cuando ya no Exactamente. está, ¿qué vas a hacer? Cuando eso que tienes ya no está, ¿qué vas a hacer? Ujú. No te vas a quedar esperando a que suceda algo. Pero Para mí mira, tienes que salir a buscarlo. no me contaste cómo era la parte de cómo haces para balancear y poder tener tiempo para ser papá. Bueno, te digo que eso es ese es mi tercer trabajo, pero sería el primero, porque de verdad que yo tengo dos niños, uno Simón que tiene 9 años y Sofía que va a cumplir 5, que tiene la cuenta regresiva porque ya dentro de poco cumple años. A mí Eh, mi hijo también tiene 5, pero cuando tú le preguntas dice 5 y medio, papá. O sea, como que eh, no me eches la cuenta para atrás. sí, y bueno, nada, yo creo que también el emprendimiento o estas ganas de emprender o ser tu propio jefe ¿sabes? O ser quien dirige Ujú, tus tiempos, mayor parte tiene que ver con ello, porque pasa que cuando vives en una ciudad donde todo te queda muy lejos, donde tener un trabajo, digamos, tradicional de 8 horas te absorbe prácticamente todo tu tiempo, eh, le brindas muy poco tiempo. Y para mí el brindarte poco tiempo es sinónimo de no tener calidad en la relación de familia, ujú. tanto de padre como de esposo. Entonces, yo creo que la apuesta también viene para pasar más tiempo con ellos, para poder disfrutar, para poder tú mismo coordinar tus tiempos y obviamente, si está dentro de lo posible, poderles brindar a ellos la compañía que tanto, de que tanto anhelan o que tanto requieren. Ahora, fíjate, Jesús, creo que vamos a pasar a la siguiente fase del programa y te voy a dejar esta pregunta aquí de calentamiento, porque la siguiente sección del programa es la ráfaga de preguntas rápidas. Pero antes de darle paso a esa sección, te pregunto, ¿te visualizas dejando tu trabajo del área de construcción y de arquitectura para darle paso a que tu emprendimiento tome por completo lo que haces para trabajar? Sí, te digo que sí. Creo que ese seguiría el siguiente paso. Yo creo que a todos nos da miedo, nos aterra dejarlo seguro. Y cuando decidí dejar todo en Venezuela eh, y comenzar desde cero y que me di cuenta que, como te decía, que era como un salto al vacío, pero después poder medir que valió la pena, que se puede lograr, que no solamente son proyectos que no te van a llegar a ningún lado, me doy cuenta que sí, que luchando, trabajando, teniendo constancia y dedicándole tiempo Ujú, a algo que te gusta, pues puedes dejar a un lado, dejar el confort, eso que te hace sentir seguro y comenzar algo nuevo. Hay que tener paciencia y eso lo aprendí a cultivar acá, cuando ujú. llegué acá. Estaba acostumbrado a que todo fuera rápido, a que todo tenía que ser ya y me doy cuenta de que una de las cosas que quizás el ser humano carece es de la paciencia. Sí. Y teniendo paciencia y constancia yo creo que sí.
y obvio que voy a ese paso, es lo que quiero. ¿Cuándo piensas tú que eso pudiera ser algo más firme en el horizonte? ¿Estamos hablando de un año, 2 años? Sí, mira, yo creo que la meta a corto plazo era iniciar nuevamente eso que estaba pausado. Lo iniciamos y obviamente pues nos ha sido de bastante alegría, satisfacción de que a las personas que le hemos vendido los productos pues estén satisfechas con eso que estamos haciendo. Creo que eso fue como, bueno, vamos a crear una pequeña comunidad en el que los productos a quien les va a llegar sean aceptados y ver cuáles son las opiniones que tienen acerca de esos productos y si hay algo que podemos cambiar o podemos mejorar. Claro. Ya al ver de que esa comunidad o que hay una buena receptividad, nos lleva al plan o a los planes de mediano plazo, que Ujú. serían nosotros, bueno, como te había contado, la idea es ya no hacerlo desde casa, sino hacerlo desde otro lugar y poder crear o que crezca esa comunidad a quien le llegamos. Y ya el tercero sería eso. Para mí yo creo que decirte un año sería llegar a esos planes de mediano plazo. A decirte a la meta que sería dedicarte ya de lleno a eso, yo me atrevería a decir que por lo menos 2 años, porque sé que no es tan fácil. No es tan fácil, pero tampoco es difícil. Constancia, constancia y perseverancia. Sí, Y bueno, humildad que uno va recogiendo humildad por el camino con las experiencias que le suceden a uno. Entonces, bueno, sí, excelente. Pasemos a la ráfaga de preguntas rápidas. ¿Estás listo? sí, sí, Ok, vamos con la más corta. ¿Qué te obsesiona? el orden. ¿Cuál es tu lugar feliz? Maracaibo. Qué bien. Esta ya la contestaste, pero vamos a hacerla de todas maneras. ¿Estás casado y cuántos hijos tienes? Sí, estoy casado y tengo 2 hijos, una niña y un niño. ¿Qué es lo más lejos que has estado de tu ciudad natal? Buenos Aires. Excelente. Si pudieras viajar en el tiempo, Jesús, ¿y qué le dirías al joven que eras antes de convertirte en papá? Que no abandones los sueños y que no renuncies a ellos, que todo se puede cumplir. Excelente. Cuando te sientas a la mesa con tu esposa, ¿te sientas de frente a ella o te sientas a un lado y por qué? Me siento a un lado. ¿Por qué? Porque la disposición de puestos a veces queda a cargo de los niños, a veces no se quieren sentar juntos, así que bueno, normalmente ella y yo nos sentamos juntos frente a ellos y hay veces que cuando están peleando, así que los separamos, nos sentamos ella y yo de frente y a cada uno de frente. Qué cómico eso. De verdad que los niñitos de 5 años son un mundo aparte. De verdad que tenemos eso en común y me parece muy simpático que lo cuentes. Seguimos. ¿Qué cosas de ser papá has dejado atrás por ser emprendedor? Mira, creo que hasta ahora puedo decir que nada, porque haciéndolo desde casa me da hasta el momento donde estamos armando y produciendo, ellos están ahí. Así que hasta ahora en ningún momento o yo he podido decir, dejé de ser papá o dejé de estar al lado de ellos por hacer X cosas. Me los imagino con su sombrerito de asistente de asistente de cocina, su delantalcito ahí. Sí, la niña más que nada es fanática a las cosas de la cocina. Tiene su delantal y su gorro. Bueno, y la última pregunta en la sección de ráfaga de preguntas rápidas para ti, Jesús, es esta, un poquito más reflexiva. ¿Cómo quieres ser recordado cuando ya no estés? Mira, yo creo que es eso que te quería decir, que al momento de ser recordado es que se diga o que las personas piensen que luché por conseguir lo que quería. Que eso que tanto que anhelaba, con esfuerzo y con trabajo, lo pude conseguir. No tanto las cosas quizás materiales, sino el poderle brindar a mi familia esa calidad de vida por la cual creo que todos los padres luchamos, y también como esposo, ¿no? Ujú. Creo que es lo más importante, es tu legado, que tus hijos te recuerden
como un gran papá, como una gran persona, como alguien que nunca se dio por vencido y que siempre luchó para obtener o para tener lo que tuvo en ese momento. Tú sabes que es muy interesante, Jesús, porque la palabra que mencionas, legado, de hecho es uno de los conceptos que mueve lo que nosotros hacemos en Family Filmmaker. Y fíjate que esto está saliendo de forma espontánea, no es nada guiado, es una pregunta bastante abierta. Y el legado es algo en lo que muchas personas no se detienen a pensar. Más bien muchas veces estamos tan ocupados porque tenemos que ser papá, empresario, empleado, fregando platos, preparando masa, saliendo a hacer las compras, cuidando a cualquier miembro de la familia si se enferma y nos ocupamos tanto que no nos detenemos a ver qué es lo que estamos haciendo a largo plazo. Sin embargo, tú hoy en la entrevista nos has contado de cosas de corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Y con tanta juventud y tanta energía y tantas ganas de comerse al mundo, yo lo que puedo ver de conocerte hoy y compartiendo con todos nosotros en el programa es que tienes bastante claridad en dónde quieres ir. No mucha gente se detiene a pensar en estas cosas y cuando lo hacemos, pues a veces es porque la vida nos ha dado golpes. No sé si me explico lo que quiero decir. Hay gente que tiene que recibir un tortazo, como decimos en Venezuela, para pararse a reflexionar. Y de pronto, esta cosa de la pandemia que sucedió es como aquel refrán, aquella cosa que decían hace mucho tiempo, que decían, paren el mundo que me quiero bajar. Bueno, deseo concedido, se paró el mundo, nos hizo reflexionar y estamos viendo, ok, ¿y de aquí para dónde vamos? ¿Sabes? No es que el mundo se terminó, ni mucho menos, pero te ha hecho pensar en cuáles son las cosas importantes en tu vida y en la vida de las personas que te rodean. Por ejemplo, en tu caso, Gaby, Simón, Sophie, tu esposa y tus niños, ¿sabes? Entonces, con esta reflexión pasemos a la última parte del programa. Te comentaba fuera del aire que se trata sobre los desafíos que puedes tener en tu día a día y que quizás habiendo resuelto esos desafíos puedes llevar tu emprendimiento al próximo nivel. Cuando te digo desafíos para Espinaca, para tu emprendimiento, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué está siendo difícil en este momento? Mira, creo que actualmente uno de los mayores desafíos que puede haber es el tema del marketing y de las redes sociales. Sabemos que estamos, digamos, en un mundo o en un comercio que está digitalizado, donde es la forma o el canal más directo en este momento para llegar a las personas. Creo Ujú. que la publicidad tradicional quedó como que un poco, no digamos en el pasado, pero sí un poco rasgada de todo esto, porque el tema del marketing es algo que está y obviamente las redes sociales es algo que se quedó y que obviamente va a evolucionar. Entonces, el tema es educarte, buscar herramientas, quizás aprender de esas personas o de esos emprendimientos que han logrado tener hoy los resultados que tienen Ujú. y es eso, convertirte quizás en tu mismo community manager, en aprender cosas, en ver de qué forma se tiene que llegar al público, buscar esa vaca morada del rebaño, algo diferente que la gente voltee a mirar. Sí. Y lo otro es el tema, bueno, ahorita de la cuestión del espacio, ¿no? Ujú. Muchas veces compaginar las dos cosas en casa es medio complicado, Sí. no difícil, pero sí es bastante complicado. Así que nosotros, como te decía, en algún momento que esto va a seguir creciendo, ya tenemos que buscar una forma de cómo que sea un mecanismo quizás mucho más fácil para nosotros Ujú. y también desligar un poco de lo que serían las cosas del hogar con las cosas del emprendimiento, de Spinaker, que sea también protagonista, que tenga también su propio espacio. Sí. Bueno, fíjate, como hemos dicho a lo largo de todos nuestros episodios de la primera temporada, esta sección se trata un poco de identificar cuáles son las cosas de mirar, cosas a las que hay que poner atención
para permitir que tu negocio, digamos, se mueva y progrese, ¿sí? Ahora, la mayoría de las veces han sido cosas en el área de comunicación y voy a dejar la primera parte de tu inquietud para el final y voy primero con lo que decías del espacio. Y esto es solo una idea porque cuando hacemos tormenta de ideas, cuando hacemos brainstorming, todas las ideas se ponen sobre la mesa y luego se escoge lo que pudiera funcionar y lo que pudiera canalizar mejor los resultados de tu emprendimiento. Entonces, lo primero es, acá en Calgary, por ejemplo, hay dos o tres lugares a los que las personas pueden ir para contar con espacios de cocina industrial y que no mucha gente sabe. A lo mejor en Buenos Aires también hay un equivalente. Entonces, el primero es los vecindarios o los barrios tienen, eh, la verdad no sé cómo se dice en español, pero vamos a llamarles centros de barrio, ¿sí? Centro comunitario, creo que se llama. Sí, Ahora, en esos lugares muchas veces hay cocinas industriales porque están optimizados para servicios de catering. ¿Cómo se dice catering en español? Um, sí, creo que esa palabra la conocemos en inglés, en español no. ok, vamos a decirle, están optimizados para servicios de catering y las personas pueden tener acceso a esas a áreas de cocina industrial por un monto muy bajo. Es decir, lo alquilas por el mediodía o por el día y nunca va a ser tanto como pensar en pagar un alquiler. Esa es una de Sí, las sí, cosas. Luego está lo mismo, el mismo concepto de la cocina industrial para alquilar por jornadas. Sin embargo, en vez de en los centros comunitarios, algunas iglesias que son grandes ofrecen el mismo servicio, sobre todo porque a ellos les conviene tener tráfico de personas entrando y saliendo para que conozcan cuáles son el tipo de instalaciones que tienen ellos. Muchas veces, si la iglesia está en la parte a nivel de calle, están en el basement o algo porque es un servicio también que ellos ofrecen. Y bueno, eso es algo que se me ocurre escuchando lo que tú dices y porque acá algunas personas que conozco que están en el área de gastronomía, cuando no han podido echar mano de un local y todavía no tienen el capital necesario para invertir en gastos mensuales, entonces hacen eso. Van y cocinan ¿cómo se llama? Sus pedidos. Se organizan para hacerlo, por ejemplo, una vez a la semana y en el área de gastronomía, especialmente en la parte de postres, conviene hacerlo en cantidades. Y bueno, sí, sí. pasando a la otra parte del social media que me mencionabas al comienzo, te diría que has dado en el clavo. Convertirte en tu propio community manager sería una de las avenidas a través de procesos de aprendizaje. ¿Sí? Uno está en modo ejecución o en modo aprendizaje. Cuando mezclas los dos, se pone un poquito cuesta arriba porque, bueno, cuesta un poco más manejar los tiempos de aprender y luego ejecutar. Sin embargo, hay recursos gratuitos online. Si ustedes están en la misma, en el mismo punto de preguntarse cómo hacer para conseguir estos cursos, pueden escribirnos, los podemos ayudar sin ningún problema, les podemos enviar enlaces de academias online gratuitas. Y bueno, nosotros también estamos en constante formación. Ahorita la semana pasada acabamos de terminar un curso de 20 días para aprender sobre Instagram, porque era una de las cosas que queríamos aprender un poco más y estamos, bueno, ejecutando lo que aprendimos. Estamos en pleno proceso de aprendizaje. Lo cual es una palabra bonita para decir que hemos cometido bastantes errores. Sí, Así sí, que, sí, sí. sí, la otra cosa que mencionaste antes, Jesús, es que entre Gaby y tú se han puesto de acuerdo para mostrar un poquito el lado personal de quiénes son los que están detrás de la marca. Y eso sería clave. Está demostrado que más allá de mostrar los productos o los servicios que ofreces, si tú te, si tú tomas el paso de mostrarte tal como eres, sabes, padre de familia, estoy haciendo este emprendimiento, puedo abarcar estas zonas dentro de la ciudad, puedo hacerles llegar pedidos de forma personalizada, etcétera. Entonces las personas van a conectar contigo a nivel
¿sabes? A nivel humano, a nivel de comunicación uno a uno. Eso en redes sociales va a ser mucho más efectivo que métodos anteriores de publicidad tradicional, como tú estabas mencionando. En todo caso, para que esto sea efectivo, entonces se cumple con ciertos pasos en los que vas dando información relevante a tu audiencia. Me imagino que en este caso, alrededor del tema de gastronomía saludable, Sí, hay comida saludable. tantas cosas que hablar. Y tú dices que ustedes son el vivo ejemplo de esto. O sea, a lo mejor compartir, de pronto comenzar con una serie de publicaciones, ¿sabes? Que digas, oye, vamos a contarles cómo estamos comiendo nosotros en casa, para que se animen Sí, ustedes también a hacerlo. Pudiéramos pensar en una serie de videos, a lo mejor las personas están utilizando mucho los stories ahora en Instagram para echar esos cuentos que son del día a día y no requieren gran cantidad de producción detrás de ellos, siempre y cuando tengas una historia clara acerca de lo que vas a contar. Pudiera ser muy efectivo y la cantidad de seguidores que tienes en la cuenta de Espinaca pudiera crecer siguiendo este caminito. recomendaciones. Sí, es como un Sí. caminito para hacer que las personas queden más interesadas y después de que están interesadas, entonces comienzas a hablar de lo que estás ofreciendo en cuanto a productos y servicios. Bien, bien. Sí, sí, creo que has dado en el punto, pues. Ahora creo que todo ese tipo de, quizás recomendaciones o de tips son bastante útiles al momento de manejar las redes, porque, bueno, ya vimos que creo que es lo que acapara o lo que concentra más público en el sentido del tiempo también, de que ahora la gente dispone quizás un poco más por el tema este de que todo viene un poco más lento de lo normal. Sí. Te había comentado eso, que esta vez quisimos mostrar dentro de la página quiénes están detrás de la preparación y de todo este proyecto. Ujú. Creo que eso lo hace un contacto más humano, un contacto como más tangible, porque muchas veces te vas solamente al producto y muchas veces no sabes quién está detrás, ni cuál es la lucha o cuál es el motivo del por qué se está haciendo de esto Sí, algo pequeño que obviamente tu meta es que crezca, ¿no? claro. Y por cierto, que comentábamos fuera del aire, pero creo que vale mucho la pena compartir con todos quienes nos escuchan hoy, que hay un tip, vamos a decir, técnico, que podemos compartir. Lo habíamos hablado tú y yo, pero vamos a compartirlo con todo el mundo, que es en la cuenta de Instagram. Algunas personas están poniendo en la parte de la biografía el enlace para que te contacten vía WhatsApp. Entonces les voy a dejar acá en la pantalla un truco de cómo se puede escribir de forma corta y de forma concisa en esta biografía de Instagram. Escribes lo siguiente, escribes WA como las primeras letras de WhatsApp, .me/ y pones tu número de teléfono. Se los voy a dejar aquí en la pantalla y con esta forma pueden escribir esa dirección en su biografía de Instagram para que las personas que no los tienen a ustedes en su lista de contactos ingresen directamente a su WhatsApp. Porque esta es una de las cosas que trae la integración de los canales de social media, que es que WhatsApp está integrado a Instagram, Instagram está integrado a WhatsApp, pertenecen todos a la misma empresa. Si no lo Sí, la sabían, misma familia. si no lo sabían, pues les dejo esa nota ahí. Y con este tip técnico llegamos ya al final de nuestra entrevista. Así que, Jesús, de verdad encantado de haber conversado un rato contigo. Creo que de verdad eres un ejemplo de perseverancia. Nos gusta haberte tenido en el programa, que nos hayas comentado acerca de ti, tu familia, tu emprendimiento y con qué visión miras el futuro de tu familia. Y de verdad me encantó que hayas hablado sobre legado. Me parece súper chévere que tengas eso en mente
para ti y para tu familia. Sí, bueno, mira, de verdad que bastante agradecido contigo también, porque creo que le estás abriendo una ventana a todas esas personas, a esos papás y quizás a esas mamás también, jóvenes emprendedoras que están buscando unas nuevas alternativas de cómo sacar adelante a su familia y de poder materializar ese sueño, ese proyecto. Y bueno, nada, creo que la idea es esa, construir un legado. En mi caso particular, lo digo, es el legado que quiero construir para mi familia. Ujú. Desde el momento que dejé mi país y me arriesgué a irme a otro, sabía que el norte era eso, construir algo bueno, algo bonito, un futuro bastante provechoso para ellos. Ese es el legado que yo puedo decir el día de hoy, que me complace haberme metido en este proyecto, en esta aventura. Y bueno, nada, bastante agradecido contigo y a unos amigos muy especiales que también tengo en Calgary. ¿Quiénes son? A ver, cuéntanos. Abril y Marcos, ellos son unos amigos digamos, en todo este proceso de la migración nos juntó acá, nos conocimos acá y hoy por hoy ellos están en Calgary, nosotros estamos en Buenos Aires, pero ese contacto no se pierde, ese cariño no se ha perdido y bueno, esperamos que en el futuro, más pronto, nos podamos reencontrar nuevamente. Bueno, claro que sí. Esa es la teoría de los 6 grados de separación. Y para que entiendan por qué nos estamos sonriendo aquí con camaradería, es porque Abril y Marcos, que son los amigos que Jesús está mencionando, fueron las personas que nos pusieron en contacto cuando yo comenté por redes sociales acá en Calgary que estaba buscando papás emprendedores que estuvieran, que fueran de habla hispana y que estuvieran en cualquier parte del mundo. Abril, a quien yo conozco recientemente, dijo, oye, deberías hablar con Jesús, chamo, porque mira, Jesús se fue para Argentina y le está echando pichón allá con su esposa, con su propio emprendimiento y además es papá, habla con él, te va a caer buenísimo, todo eso. Entonces, Abril también tiene un emprendimiento. Abril es una chama súper joven, Marcos igual, es una familia muy linda acá en Calgary, también son venezolanos. Ella está en el área de emprendimiento con algo que acaba de crear ahora hace pocos meses, que es Dana Sweets and Designs. Entonces, chequéenla a ella para que vean cómo se cierra el círculo, ¿ves? Una cosa conecta con la otra y terminamos todos en una comunidad de gente que quiere echarle pierna, aprender, salir adelante y esparcir buena vibra, porque al fin y al cabo todos estamos haciendo lo que hacemos de corazón porque nos apasiona y porque pensamos que estamos haciendo bien para las demás personas. Si no estamos haciendo bien para las demás personas, tenemos que revisar y volver a empezar, porque de eso se trata. Así que Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de hoy. Éxito con tu emprendimiento. Ya sabes que ahora aquí en Calgary, entonces ahora también tienes una segunda familia de amigos con quien contar. Y espero que invites a más personas a formar parte de toda esta iniciativa de Papapreneur Show. Cuantas más personas creamos en esto, entonces vamos a continuar esparciendo esta buena vibra. Los 6 grados de separación no son en vano, de verdad funcionan. Y no es casual. Sí, así que para todos ustedes, si conocen papás de habla hispana que estén en cualquier parte del mundo, por favor, háblenles acerca de Papapreneur Show. Nuestro correo electrónico está a la orden, que es podcast@familyfilmmaker.ca. Pueden hablarles acerca del programa y también pueden escribirnos para que nos pongamos de acuerdo y traerlos como invitados para hablar de su emprendimiento. Muchísimas gracias, Jesús, que tengas una feliz noche y para todos ustedes la cita continúa siendo los jueves a las 8 de la noche, hora de Calgary, a las 9 de México, 10 p.m. de Miami. Ahora estoy sacando la cuenta que para Buenos Aires es a las 11 de la noche, o sea que es un late night show y
nos vemos la semana que viene con otro invitado acá en Papapreneur Show, producido por Family Filmmaker, nuestra empresa de producción audiovisual, brindando servicios en inglés y en español, no solamente en Calgary, pero alrededor del mundo. Gracias, nos vemos.